Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast favorito, El Espacio de Todos. Hoy con ustedes, Ana Gabriela Ruiz Aguilar, donde a quienes nos han escuchado hablamos acerca de temas relacionados a la educación y sus diferentes ramas. Como el tema de hoy es la educación intercultural. Y como es costumbre para hablar del tema, el día de hoy contamos con la presencia de los panelistas. Primeramente, con el historiador especializado en temas de inclusión, Luis Ángel Díaz Márquez, la doctora en inclusión, Valeria Wellick Vega, la pedagoga Carolina Bermúdez Yarce, así como también con la investigadora especializada en inclusión en escuelas, Sandra Lilian Campos Herrera, y los representantes de Secretaría de Educación Pública. Contamos con la presencia de Roberto Omar Jiménez Pérez y Stephanie Sánchez Alonso. Finalmente, tenemos al investigador en educación, Jair Martínez Palma. Bueno, pues sean todos bienvenidos a su podcast, esperando que sea una amena pero fructífera plática para quienes nos escuchan. Sabemos que la interculturalidad en México actualmente está jugando un papel muy importante y crédito de ello es lo que la Secretaría de Educación en México nos dice. Pues en 2017 nos plantea que la educación intercultural es una alternativa para promover pues tanto aprendizajes como dinámicas inclusivas en todo tipo de procesos de socialización, en la convivencia dentro del entorno educativo de los niños. Pero ¿ustedes se han preguntado qué competencias y actitudes nos ayudan a desarrollar esta educación intercultural? Le pediré a la señorita Stephanie Sánchez, representante de la Secretaría de Educación, como ya lo mencioné, que nos hable de este tema. Buenos días. Antes que cualquier cosa, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar el día de hoy con todos ustedes. Respondiendo a la pregunta que nos plantea la compañera Gaby, la educación intercultural nos ayuda a desarrollar competencias y actitudes para una participación ciudadana activa, esto en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. Esta es para toda la población. ¿Por qué para toda la población? Bueno, porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Muy bien, nos queda todo muy claro, pero la verdad yo tengo una duda. ¿Qué enfoque tiene la educación intercultural? Es una muy buena pregunta. Bueno, para Gil Arana, en el año del 2005, nos dice que tiene un enfoque educativo holístico e inclusivo, que aparte del respeto y la valoración de la diversidad cultural, para incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación, la exclusión y favorecer esencialmente la comunicación y competencia intercultural y apoyar el cambio social según principios de justicia social. Esto se ve diferenciado en el enfoque tradicional, como se menciona. Un enfoque tradicional en la educación está esencialmente ligado al estudiante, mientras que un enfoque inclusivo se ve ligado ya más allá en las características especiales de los alumnos dentro de un salón de clases. Esta es la diferencia que marca un enfoque tradicional a un enfoque inclusivo. Estoy segura que nuestros oyentes agradecen mucho la información proporcionada por usted, señorita Stephanie. Ahora, he visto mucho en nuestras redes sociales que una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es si existe diferencia entre multi, pluri e interculturalidad, o bien hablamos de lo mismo. Y para esto tenemos a la pedagoga Carolina, quien nos dará respuesta. Hola, buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por esta invitación a tu podcast. Respondiendo a la pregunta de nuestros oyentes, principalmente debemos entender qué es la multiculturalidad. Bueno, la multiculturalidad hace referencia a la multiplicidad de distintas culturas que existen dentro de un determinado espacio. Este espacio puede ser local, regional, nacional o también internacional. Es decir, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos sociales
y culturales que en la práctica social y política permanecen separados, o sea, están divididos y también llegan a ser opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una cierta convivencia más en las culturas y también puede llegar a ser en un mismo espacio territorial, aunque sin ninguna profunda interrelación equitativa. Ahora quiero hablar sobre la interculturalidad, lo cual es muy distinta, porque en cuanto a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, busca desarrollar una interrelación entre las personas, sus conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe. Se trata de un proceso por alcanzar por medio de prácticas y acciones sociales concretas. Muchas gracias por su aportación. Ahora, investigadora Lilian, a partir de esto sabemos que conoce la evolución de la educación inclusiva. ¿Puede contarnos esta transición? Claro que sí. Bueno, mi compañero, el historiador especializado en inclusión y yo, haremos un recorrido por los modelos que construyeron la interculturalidad. Comenzaremos por el modelo asimilacionista. Para poder participar plenamente en la cultura nacional, los alumnos de las minorías étnicas deben ser conducidos a liberarse de su identidad étnica, pues de lo contrario sufrirán retraso en su carrera académica. Por ejemplo, en el siglo XIX, uno de los objetivos de las escuelas de Estados Unidos y Canadá era aplicar este modelo en estudiantes indios nativos del país. Después, continuamos con el modelo segregacionista. En este, se desarrollaban en algunos estados políticos la segregación de las minorías étnicas o grupos raciales determinados. Aquí se hacen a un lado a los estudiantes que no encajan en el molde políticamente normalizado. Por ejemplo, en África, dentro de las escuelas, se conllevó la lucha de Nelson Mandela para poder eliminar este problema. Asimismo, el modelo compensatorio se estima que los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de estas habilidades cognitivas y culturales que son requeridas para funcionar con éxito en la escuela. Necesitamos ser recuperados por su déficit sociocultural mediante programas compensatorios. Posteriormente, transitamos al modelo de relaciones humanas y de educación no racista. Este articula programas que intentan que la reducción sea progresiva y aquí mismo se lleve la eliminación de prejuicios y actitudes racistas. El centro de interés prioritario de la acción educativa consiste en la promoción del respeto y de la aceptación de intergrupos. Para continuar, los instrumentos de intervención más utilizados son las técnicas de cambio de actitudes y las estrategias de aprendizaje cooperativo. Uno de los aspectos positivos de esto es la búsqueda del cambio de prejuicios y actitudes, y un aspecto negativo es que no hace una reestructuración de fondo, simplemente se queda en las interacciones humanas en la escuela y no desde las estructuras sociales, económicas y políticas. Ahora bien, las luchas reivindicatorias de derechos civiles y los movimientos sociales de los años 60 dieron lugar a un proceso de no segregación y de reconocimiento de la validez de las distintas culturas. Así se da el modelo de currículum multicultural. Se introducen modificaciones parciales o globales del currículum para que estén presentes en la actividad escolar las diversas culturas de los grupos a los que se presentan los diversos alumnos. Además, el modelo de orientación multicultural, el contenido étnico puede contribuir al fortalecimiento del autoconcepto de los alumnos de las minorías y simultáneamente ayuda a la preservación y desarrollo de la cultura en estos grupos. Uno más por mencionar es el modelo de competencias multiculturales, proceso por el cual una persona desarrolla un cierto número de competencias en múltiples sistemas de normas de percibir, evaluar, crear y hacer. Los individuos aprenden a movilizar según las situaciones competencias culturales diversas. Esto requiere una intensa interacción de individuos de culturas varias en la misma escuela. Un gran cambio se ve en el modelo intercultural antirracista. El racismo es una ideología que justifica la defensa de un sistema según el cual ciertos individuos gozan de unas ventajas sociales que derivan directamente de su pertenencia a un grupo determinado.
Nuestras sociedades sí que son racistas y nuestro sistema educativo es uno de los elementos reproductores de esta ideología, pero también el modelo holístico se basa en la creación de un ambiente escolar antirracista e intercultural. Lo compone el personal de la escuela, tiene valores y actitudes democráticos y no racistas. La escuela tiene normas y valores que reflejan y legitiman la diversidad cultural y étnica. Los procedimientos de valoración y evaluación promueven la igualdad étnica y de clase social. El currículum y los materiales de enseñanza presentan perspectivas diversas, étnicas y culturales en conceptos, aplicaciones y problemas. Profesores y estudiantes adquieren las habilidades y perspectivas necesarias para reconocer las diversas formas de racismo y desarrollar acciones para eliminarlo, hasta que transitamos al modelo de educación intercultural. Prepara a los alumnos para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. Excelente la información que nos ha estado proporcionando, pero nuestros escuchas, como pasa cada podcast, nos mandan sus preguntas. Por ejemplo, @Lucy048 nos pregunta, ¿cuáles son las principales características de este modelo intercultural? Bueno, pues considera la lengua materna como adquisición y un punto de apoyo importante en todo el aprendizaje escolar. El tema del pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y en el proyecto educativo, no para promover los particularismos culturales, sino para desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción conjunta de una sociedad donde las diferencias culturales se consideren una riqueza común y no un factor de división. Abonando a este tema, doctor en inclusión, señorita Valeria, ¿qué nos puede decir con respecto al significado de la interculturalidad dentro de la escuela? Mucho gusto, gracias por la invitación. Es un placer poder participar en este espacio. Y bueno, algo muy importante que debemos distinguir es que la interculturalidad conduce a una pedagogía mucho más inclusiva y dialogante por medio de la reflexión. Tomando en cuenta este aspecto, los desafíos para la política educativa en el contexto actual deben ser contenidos educativos, y es cuando los actores de diversos contextos se encuentran en desigualdad de condiciones para acordar y negociar los significados culturales de su comunidad. Pero ¿sabes qué? Desde el punto de vista intercultural se necesita incorporar en igualdad de condiciones los nuevos saberes, nuevas experiencias y ejemplos que permitan el diálogo entre iguales, creando una normalidad. Otro aspecto también que debemos considerar es la forma de enseñar, y para esto es preciso disponer de nuevas herramientas para poder ejercer la labor docente, en un entorno que alberga de forma creciente a los estudiantes que han aprendido de otros currículos educativos y con características culturales e idiomáticas. Y el último, pero no menos importante, claro, son los aspectos y las condiciones para que los estudiantes migrantes y sus familias se involucren en hacerse parte de la dinámica escolar, y esto implica reconocer que la migración puede afectar a los individuos a nivel psicológico por la exigencia de adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo ambiente para reconstruir su identidad en otro territorio. Gracias a los 3 especialistas que sin duda nos han brindado información muy valiosa. Continuamos con las preguntas de nuestros escuchas. Ahora tenemos a @MitsyNavidad03 que nos pregunta: ¿qué fines persigue la educación intercultural? Claro que sí, primero que nada es un gusto para mí estar aquí presentes con ustedes, y bueno, pues agradezco a todos los que nos siguen en redes sociales. Quizá alguna vez han preguntado cuáles son los fines que pretende alcanzar la educación intercultural, ¿no? Pues bien, queridos escuchas, primero quiero recalcar que a diferencia de la etnoeducación, que se focaliza en el aprendizaje, enseñanza de lo propio, y de la educación multicultural, que generalmente se enfoca en la diversidad que poseen las diferentes culturas que prevalecen aún en México, bueno, pues la educación intercultural intenta promover una relación comunicativa y crítica. Esto es entre los seres y grupos distintos, que además también extiende esa relación en la tarea de construir sociedades realmente plurales y equitativas.
Y bien, queridos escuchas, para ello quiero compartirles 5 fines amplios y generales que definen la educación intercultural. El primero busca fortalecer y legitimizar las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma que ellos y sus familias las definen. El segundo pretende promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse pues desde su propia identidad. Y además de esto, enriquecerse mutuamente con las experiencias de uno y otro. Pues el tercero consiste en desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación. Por otro lado, el cuarto pretende también fomentar la comunicación, el diálogo e interrelación equitativa entre personas, o sea, alumnos, docentes, padres de familia y algunos otros que conforman la comunidad escolar. Y ya por último, el quinto, contribuye a la búsqueda de la equidad social y a la mejora de condiciones de vida de las mismas. Y bueno, pues espero que mi intervención haya sido fructífera para todos los que me acompañan y para todos aquellos que nos escuchan a la distancia. Claro que fue significativa para quienes estamos en este espacio y nuestros escuchas en particular. Finalmente, @ZaragozaLulu98 nos pregunta, ¿cuáles son los criterios de la interculturalidad? Hola a todo el público que nos está escuchando. Existen criterios pedagógicos para su desarrollo. El primero es el autoestima y el reconocimiento del otro. Este criterio incentiva la autoestima de todos los alumnos. Otro criterio son los conocimientos, los saberes y las prácticas locales. Estos conforman el sentido común de una comunidad o un grupo social particular y otorgan definición a la idea de pertenencia e identidad compartida. El tercero es la identificación y reconocimiento de las diferencias y la otredad. Se trata de romper con los estereotipos y prejuicios sobre el otro. También haciendo claro que muchas veces no existen lindes o fronteras inamovibles entre culturas. Y por último, los conocimientos y prácticas de otros, que es la exploración de lo desconocido para poder interrelacionar, comparar, contrastar, combinar, asociar e integrar en una forma concreta diversos conocimientos, prácticas y formas de pensar y actuar. Muchas gracias. Nos queda claro que sus investigaciones han sido significativas y lo vemos reflejadas en este momento. Ahora bien, ya estamos por finalizar este podcast, pero en este momento nos enlazamos con la maestra María Elia Rojas Cortés para que nos platique cómo se refleja la interculturalidad en la escuela primaria que ella labora. Maestra, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes a todo el público que nos escucha. Como sabrán, la interculturalidad en la escuela primaria tiene una gran importancia, pues a partir de ella se promueven ambientes de trabajo, colectividad, diálogo, entre otros aspectos. La diversidad cultural permite a la educación tener una mayor riqueza, tanto social como humana, creando un proyecto sociocultural y educativo, con el intercambio e interacción de marcos culturales diversos. Para ello, se formulan 4 importantes principios en su desarrollo. El 1, promover el respeto por todas las culturas. 2, la educación intercultural es relevante para todos los alumnos. 3, no hay problema planteado por diversidad étnica y cultural. Y 4, deberá de haber una mutua aceptación entre estas diversas culturas que se encuentran en contacto creando un mejor hilo social. Con la ayuda de estos desarrollos de enfoque en el ámbito intercultural, pedagógicos se obtienen mejores resultados en cuanto a una educación antirracista, inclusiva, global y multicultural, reflejando los diferentes conflictos culturales en la educación. Sin más por el momento, sería esta la intervención que tiene en el aspecto de educación en la escuela primaria. Muchas gracias, maestra Elia. Bueno, damos por finalizado el podcast, no sin antes darle las gracias a todos los panelistas y a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana con el tema Aprendizaje Colaborativo. Gracias. Gracias.